Hemos estado hablando el fin de semana de un tema que no solo por el libro que sacamos, sino porque realmente ha sido una asignación que Dios nos ha dado de restaurar los conceptos que tenemos de paternidad. Les hablaba a las mujeres ayer que la paternidad en el aspecto negativo puede marcar tu vida, tu conducta y tu destino. Pero también en el sentido positivo puede de alguna manera afirmar y obviamente legitimizar lo que representa nuestro propósito en esta tierra. La mayoría más de los que estamos aquí ya tenemos seguro nuestro futuro. ¿Cuántos se van a ir al cielo? Ah, caray, ¿los demás no? A ver, segunda oportunidad. Digo, a lo mejor tú te quieres ir al purgatorio, no sé dónde te quieres ir tú, ¿eh? ¿Cuántos se van a ir al cielo? Ahora sí, estamos en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Ese es nuestro destino, ¿sabes? Es decir, ahorita lo importante para muchos de nosotros ya no es definir nuestro destino, que ya está activo por medio de la salvación preciosa que nos dio Jesucristo. Si me permites decirlo, aunque tenemos que seguir cuidando, dice la Biblia, de nuestra salvación con temor y temblor, pero si lo analizamos, nuestro enfoque en esta temporada, hablando de nuestro tiempo en esta tierra, debería ser enfocarnos en definir si estamos caminando en nuestro propósito. Yo he encontrado que cuando el enemigo, Satanás, el diablo, cuando le quieras llamar, ya sabe que nos hemos entregado a Cristo. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, no lo busques, de modo que si alguno está en ¿quién? Nueva criatura es. ¿Y las cosas viejas? ¿Y aquí todas son hechas? Entonces, cuando el enemigo se da cuenta que alguien nació verdaderamente de nuevo, que no le está jugando al vivo, que no es un simpatizante, que realmente tiene la convicción y la salvación y ha experimentado lo que es esa regeneración de su espíritu, ¿verdad? Entonces su enfoque ya no es tanto, escucha, hacia tu vida, llevarte al infierno. El enemigo busca algo que yo le llamo premio de consolación. ¿Cuál es el premio de consolación del enemigo? Evitar que cumplas el propósito de Dios en esta tierra. Y va a intentar muchas cosas, distraerte, obviamente tentarte. En algunos casos, ¿verdad? Yo soy un convencido que si el diablo no puede destruirte por medio del pecado, lo va a intentar por medio del dolor. Va a utilizar las heridas, la decepción, la traición, la desilusión, pero también va a utilizar lo que representa nuestro trasfondo. Hablaba con el pastor ahorita en el receso y hablábamos un poquito de eso, cómo el enemigo quiere usar nuestro pasado para detener el que podamos vivir en plenitud, es decir, haciendo uso del 100% del potencial que Dios nos ha dado como sus hijos. Y por eso quisiera en esta mañana, a manera, vamos a decirlo así, de introducción, recordarte 3 principios que son fundamentales como plataforma, como base, como fundamento para lo siguiente que queremos de parte de Dios hablar en esta mañana. Y lo primero que quiero decirte, hablando de un tema que se llama la bendición. ¿Cómo se llama? Cuando hablamos de la bendición, lo primero que tienes que saber es que tienes que dejar de ver la bendición como una meta en tu vida y tienes que comenzar a verla como un punto de partida. La Biblia es muy clara, amados. Cuando el hombre y la mujer fueron creados, cuando Dios creó al hombre y la mujer y sopló aliento de vida en su nariz, la Biblia es categóricamente clara en recordarnos que lo primero, ¿lo qué? Que el hombre experimentó de parte de Dios antes de asignarle tareas, responsabilidades, obligaciones, antes de alguna manera de darle decretos y todo lo que tú puedas definir en cuanto a instrucciones del cielo, lo primero que el hombre y la mujer escucharon de parte de Dios fue: yo te bendigo. Cuando el hombre abrió los ojos por primera vez, lo primero que experimentó, esto está poderoso, al ver el rostro de Dios, es escucharlo, ese decreto: yo te bendigo. Así dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla, señores. O sea, ya vinieron las instrucciones, pero sobre la base del principio de entender que la bendición, sí, ciertamente vamos a tener recompensas, pero la bendición no es una recompensa, la bendición es una semilla, es una simiente. Pondré enemistad entre tu simiente, dice Génesis 3:15, y la simiente suya. Es decir, en este planeta solamente existen de 2 moles: o una simiente de bendición, que es la que Dios imparte en nuestra vida, o una simiente de maldición, que es la que el enemigo imparte en nuestra vida. Así que cuando conocemos a Dios, una de las primeras cosas que se activa, en un sentido, vamos a decirlo así, generacional, se llama bendición. ¿Cómo se llama?
Así que a partir de ahora deja de ver la bendición como una meta y comienza a verla como un punto de partida. Dios ya decidió bendecirte. Eso es con lo que Dios inicia contigo. Ahora, lo segundo que es importante que sepamos sobre el tema de la bendición es que el propósito por el cual Dios nos bendice es para que nosotros podamos usar esa bendición e impartirla a los demás. Dicho en buen español, Dios nos bendice para hacer bendición. Él no está esperando que tú te quedes con toda su bendición. Escúchame, no es el propósito de Dios que veas la bendición como algo exclusivo para ti, sino que puedas usarla para impartir en todo tu entorno. Literalmente fue el llamado, si lo checas después con calma, no lo busques, en Génesis 12, así le dice a Abraham: te bendeciré para que seas bendición. Y después te encargo estudiar la diferencia, no me da tiempo de explicarlo, entre lo que es ser una persona bendecida y lo que es ser una persona bendita. No es lo mismo. Hay una diferencia entre alguien que recibe bendición y alguien que se convierte en un canal para que esa bendición sea impartida a los demás. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahí sí lo pueden poner en la pantalla, en Números 23:20. Es clarísimo la escritura hablando de este tema. Dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, di conmigo Dios. Él dio bendición y no podré revocarla. Así que Dios imparte bendición para que nosotros podamos literalmente manifestarla en todo nuestro entorno. Eso es lo segundo que te quiero enseñar en esta mañana. Lo tercero, rápidamente para entrar de lleno en el tema, es que el primer lugar en donde Dios espera que esa bendición que Él ha impartido como un punto de partida, y que obviamente no es exclusiva para nosotros, sino que Dios espera que la podamos compartir en nuestro entorno. El primer lugar donde Dios espera que esa bendición sea manifiesta es en tu casa, es con tu familia, es con los tuyos. Tenemos que saber y recordar que de lo primero, amados, después de nuestra vida, que Dios nos va a pedir cuentas cuando lleguemos al cielo, no es del trabajo, no es de la sociedad, no es del entorno. Lo primero cuando lleguemos al cielo de lo que Dios nos va a pedir cuentas es de nuestra casa, es de nuestra familia, es de los nuestros, ¿verdad? Entonces eso es empezar por lo primero. Nuestra primera responsabilidad es tomarnos el tiempo, amados, para estar seguros que el primer lugar donde impartimos la riqueza de la bendición de Dios en nuestra vida es en nuestra casa, es con nuestra familia, es con los nuestros. Porque si no, aplica un mensaje que no está en la Biblia, un dicho que es candil en la calle, pero ¿qué cosa? No es un principio bíblico, no es un proverbio, pero es real. No podemos estar pensando en bendecir el mundo, en bendecir las naciones, en bendecir la iglesia, si primero no estamos tomando el tiempo para bendecir nuestra casa. Uno de los grandes errores, y si me permites decirlo, una de las grandes razones por las que estamos desconectando las generaciones es por no entender esta verdad. La Biblia dice que hay un pan, ayer lo platicaba yo con las mujeres, consagrado para los hijos. Y ese pan de bendición, que es de casa, que es para los hijos, está etiquetado y consagrado para el cielo, para nuestra casa. No lo podemos usar para nadie más. Y sería algo incorrecto, porque así lo dijo Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. No está bien tomar la bendición de la familia y dársela a alguien más. No podemos descuidar nuestra casa y nuestro hogar. Así que bajo ese principio que está en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 20, en un día glorioso, David había traído el arca a Jerusalén. Era un día histórico después de muchos años. Imagínate, desde los tiempos de Elí, el sacerdote, y de sus hijos, que obviamente fueron un desastre. El arca de Dios no había regresado a Jerusalén. Era un día histórico. Pero dice 2 de Samuel 6:20 que volvió luego David para bendecir su casa. ¿Qué bendijo primero David? Yo quiero hacerte una pregunta con toda sinceridad. Hoy, no hace meses, no hace años, no cuando de alguna manera empezabas. Hoy, ¿qué estás transmitiendo a los tuyos? ¿Qué es lo que en este momento estás transmitiendo a tu casa? Porque, amados, no debemos de olvidar que la familia, que es obviamente un principio espiritual creado por Dios, transmite la historia,
transmite las características, transmite algo fundamental en el proceso de formación de un individuo, que es el sentido de pertenencia. Y la familia hoy en día más que nunca tiene una función vital, que es filtrar lo que la cultura del mundo quiere impartir. Primeramente en nuestra casa. A veces nos quejamos de lo que se está infiltrando en la iglesia y en la sociedad, pero tenemos que considerar qué es lo que se está infiltrando en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Qué tanto estamos usando ese escudo de protección que Dios nos ha dado a través de una familia para filtrar todo lo que el mundo y la cultura, las filosofías huecas, sutilezas y tantas cuestiones de antivalores? Porque si tú lo analizas, y no es mi tema, cada generación se aleja más del patrón bíblico. Culturalmente hablando, no tenemos una sociedad que está generacionalmente acercándose a Dios. Hoy vivimos una sociedad que cada generación se aleja más de los principios y patrones bíblicos. Dicho en buen español, hace 60, 70 años el adulterio era un delito. A una persona adúltera la metían a la cárcel. Hoy es un chiste, amados. Imagínate que metieran a la cárcel a los adúlteros. Ya no habría prisiones en este bendito planeta. Pero es como ha cambiado la sociedad. Cada vez se enfoca más a lo que dice Isaías. A lo bueno le dicen y a lo malo le dicen. Entonces no esperemos, dice la Biblia también, que por haberse multiplicado la maldad. La Biblia no dice que se va a multiplicar la bondad. La Biblia dice que se va a multiplicar la maldad, y ese es un riesgo para enfriarnos en la vida espiritual. Así que todo eso tiene que ver básicamente con la familia. ¿Cuál es un síndrome que he encontrado a lo largo de los años, sobre todo atendiendo familias, matrimonios y todo lo que eso representa? Es que si no tenemos cuidado, la sociedad en la que vivimos, escúchame, porque esto te puede salvar el pellejo en lo espiritual. Esto le puede salvar el pellejo a tu familia. Tú tienes que entender que vivimos en un mundo que tiene per se la capacidad de absorber toda tu fuerza física, toda tu fuerza mental, toda tu fuerza emocional, toda tu fuerza espiritual. Porque el propósito de esta sociedad es que llegues a tu casa como un padre cansado que ya no tiene nada para dar a sus hijos. Es tan sencillo pasar de ser un padre con propósito a ser un padre cansado, que todo lo que yo tenía lo absorbió la sociedad, el trabajo, los compromisos, las situaciones externas, y nos olvidamos, repito, del pan para los hijos y de lo que tenemos que transmitir a nuestra casa y a nuestra familia. Muchas veces, si lo analizas, eso nos regresa a la última promesa profética en Malaquías del Antiguo Testamento. Habla de quien vendrá en el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres hacia los, y de los hijos hacia los. Por cierto, este es un principio espiritual. La Biblia nunca dice, amados, estoy hablando con padres y madres en este momento, que los hijos van a volver su corazón primero. Uno de los grandes problemas que he encontrado, hicimos una serie completa de administración para adolescentes, porque encontramos que en la adolescencia es cuando más empieza el antagonismo entre padres e hijos, por causa o por razón de lo que lamentablemente quisiera el joven, por su criterio, volverse antagónico a lo que le dicen los padres. Pero a lo que voy específicamente es que es una etapa de riesgo para desconectar el corazón. Pero nunca será primero el hijo conectando su corazón. La Biblia marca que somos los padres lo que tenemos que hacerlo. Y si lo analizas, muchos de nosotros como padres estamos a la expectativa que él cambie, que él, su conducta, su actitud, su manera de ser, sus acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando él cambie, entonces yo voy. Y le hacemos, como dicen en mi rancho, al revés volteado. Y necesitamos volver al original de Dios. Ahora, una de las cosas que, atendiendo a las personas, me han comentado es: ok, ya entendí que la bendición es un punto de partida. Ya entendí que Dios quiere que use la bendición. Ya entendí que el primer lugar donde tengo que experimentar o transmitir o impartir la bendición de Dios es en mi casa. Pero viene la pregunta del millón: ¿Cómo bendigo mi casa? Y yo quisiera comentarte de manera práctica algunas maneras o formas en que tú puedes bendecir tu casa. ¿Quieres escucharlas? No te oigo muy convencido. ¿Quieres escucharlas? Entonces, ¿cómo podemos bendecir nuestra casa? Entendiendo que hay 4 instituciones que Dios creó. ¿Cuántas instituciones Dios creó? Número 1, el matrimonio. Número 2, la familia. Número 3, el trabajo. Y número 4, la comunión. Repito, estas 4 instituciones surgen del corazón de Dios. No son invento de la sociedad ni del hombre. El matrimonio, la familia,
el trabajo y la comunión. Y podríamos hacer un seminario completo de ese tema, pero cuando hablamos de familia, cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de algo clave en el corazón de Dios. No es un plus, no es un accesorio, no es un lujo, es algo vital para cumplir nuestro propósito. Acuérdate lo que te dije al principio. Hoy tu enfoque no es tanto en definir tu destino, ya está definido. Te vas a ir al cielo con todo y guaraches. El punto, si lo analizamos, es trabajar en mi propósito. ¿Qué tanto estoy usando el tiempo que Dios me da en esta tierra para cumplir su propósito? Entonces, número uno, ¿cómo bendigo mi casa? Empiezo con algo tan sencillo como la actitud. ¿Qué es lo primero? Anhelar que le vaya bien a todos los miembros de mi familia. No suena difícil hasta que nos encontramos con lo que representa ciertas batallas y confrontaciones, porque miembros de la familia no piensan igual que tú, porque miembros de la familia no actúan igual que tú. Entonces necesitamos estar conscientes que lo primero que la Biblia nos marca que debemos de mantener, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que temporalmente ven nuestros ojos, es mantener la expectativa. Aunque en este momento no percibo que lo que esté sucediendo en la vida, en el corazón de este miembro de la familia, sea un cónyuge, sea un hijo, sea lo correcto, yo mantengo mi expectativa, mi deseo y mi actitud, que anhelo que le vaya bien. Porque muchas veces en el afán de usar la famosa frase del te lo dije, comenzamos a tener la expectativa, ojalá le pase algo malo, ojalá tenga un accidente, ojalá se quede sin trabajo, ojalá se enferme, para que se dé cuenta que él o ella está mal y yo estoy bien. Y podemos llegar, si somos sinceros, a un punto de una competencia o batalla que básicamente se vuelve de ego o de orgullo para definir quién tiene la razón. Miren, amados, si yo te platicara cuántos matrimonios se ha atendido que se han destruido porque están buscando definir quién carambas tiene la razón. Dame un versículo en la Biblia que diga que el propósito del matrimonio es determinar quién tiene la razón. El propósito del matrimonio, que no es mi tema, por cierto, pero ya entrados en gastos, es ponernos de acuerdo. Eso dice Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso dice Mateo 18. Si dos de ustedes se pusieren de acuerdo, entonces deja de usar las discusiones, deja de usar los conflictos, las dificultades para definir o lograr torcerle el brazo o el cuello al cónyuge o al hijo, para que reconozca que yo estoy bien, que él está mal, y aprende a ponerte de acuerdo. Ya no sucedió, ¿cómo le hacemos para que no nos vuelva a suceder? Y eso aplica en muchísimos aspectos, pero lo más importante es que estemos conectados con el corazón de Dios. ¿Cómo funciona? Imagínate que Dios, cada vez que desobedecemos, nos deseara el mal. Imagínate que Dios, cada vez que de alguna manera hiciéramos algo que no es correcto, cambiara su voluntad. Pero dice tercera de Juan, versículo 2, amado, ¿cómo te dice Dios? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios nunca te va a desear el mal. Dios nunca va a desear que vivas una situación literalmente de terror para que puedas decir, ya ves que yo tenía razón y que tú estabas mal. Él siempre va a desear que nos vaya bien. Así que tenemos que mantenernos en esa línea si queremos bendecir nuestra casa y no entrar en conflictos para tratar de definir quién tiene la razón. Te dije que íbamos a ver cosas lo más prácticas posibles. Número 2, ¿de qué otra manera podemos bendecir nuestra casa? Prácticamente tenemos que definir y ser muy claros y sinceros. ¿Qué imagen estoy impartiendo? Porque el segundo punto es impartir la imagen de Dios a cada miembro de la familia. Es decir, solo hay dos opciones. En tu familia tú puedes impartir tu imagen y lamentablemente vas a fracasar. O puedes impartir la imagen de Dios y te felicito, vas a triunfar. Porque a final de cuentas la palabra impartición es una palabra muy dura, es una palabra muy importante. Y recuerda, impartimos lo que somos, no lo que sabemos. La impartición tiene que ver con la transmisión de tu ser.
Y ahí va todo lo que representa en términos espirituales tu herencia. Entonces, ¿qué necesitamos para impartir la imagen de Dios y para que nuestra familia no estén tan pendiente de lo que somos nosotros, sino vernos solos como un canal que viene a la fuente que es Dios, para tomar, como dice el Evangelio de Juan, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia? Entonces tomo de la fuente, y ahora de esa fuente que no tiene que ver con el mundo, que no tiene que ver con la cultura, que no tiene que ver con mi trasfondo, hola, que no tiene que ver con mi educación, sino que tiene que ver directamente con la esencia de Dios. Ahora, para lograrlo necesitamos, ¿estás aquí todavía? Una bendita palabra llamada congruencia. ¿Qué palabra necesitamos? Eso es una de las cosas que está desconectando las generaciones. Esa es una de las razones por las que de pronto los hijos se decepcionan, se desilusionan, porque toda la vida vivieron una dualidad. Una cosa son mis padres en la iglesia y otra cosa son mis padres en la casa. En la iglesia pueden ser tolerantes, en la iglesia pueden ser amables, pero en la casa son impacientes, son ásperos, son groseros. Y esa incongruencia muchas veces, entre lo que decimos y lo que hacemos, desconecta a las generaciones. Y ha producido un efecto, escúchame, fundamental, que es literalmente minar la fe. Yo he platicado con muchos jóvenes. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo creer en la palabra de Dios? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo activar la fe? Porque en su trasfondo las palabras, como siempre había promesas en mi casa de mis padres y nunca se cumplían o casi nunca se cumplían, entonces yo aprendí que alguien lo diga no significa que es verdad. Ahora vengo a la palabra de Dios y en lugar de tener la fe y la confianza en las promesas de Dios, lo conecto con mi trasfondo y entonces empiezo a dudar que lo que la palabra de Dios dice es verdad, porque en mi trasfondo las palabras no se cumplían. Increíble. Y eso está desconectando la fe de muchos. Generacionalmente hablando, la falta de congruencia entre lo que digo y lo que hago, el comenzar a una dualidad entre querer hablar de la imagen de Dios, pero realmente con mis hechos literalmente desconectarlo. Venimos la mayoría de una generación donde nos dijeron lo que no debíamos hacer, pero nunca tuvimos un factor que es fundamental en la influencia hacia las generaciones, que se llama el ejemplo. ¿Cómo se llama? Tú no puedes decir malas palabras, yo sí porque soy grande. Tú no puedes beber ni fumar, yo sí porque soy grande. Tú no puedes ver ese tipo de películas. Entonces formamos una generación que dice, ya quiero tener 18 porque quiero hacer lo que se me dé mi regalada gana. Porque me enseñaron que no se trata si es bueno o si es malo, se trata si me conviene o no me conviene. Y encontramos en Dios nuevamente la fuente de una naturaleza correcta. Dios es congruente. Primero, porque Dios no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo que Él dijo, Él lo hará. Es un principio espiritual. Ahora escúchame, lo vemos en la creación. Si tú lees Génesis 1:26, es literalmente tú y yo somos un proyecto. Dice Dios en el Elohim, en el consejo de la Trinidad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Es decir, Dios está prometiendo, quiero hacer un hombre con estas características. Nos pudimos quedar en un proyecto si Dios no fuera congruente. Pero sabes, dice la Biblia, versículo 27, siguiente verso, y creó Dios al hombre. A imagen, dice, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora sí, verso 28, y los bendijo Dios. Dios no hubiera podido bendecirnos si no fuera congruente. Dios no hubiera podido bendecirnos si lo que Él dice no lo hace. Esa es nuestra fuente, ese es nuestro ejemplo, y eso es lo que tenemos que impartir en nuestra casa si verdaderamente queremos bendecir a los nuestros. Número 3, ¿qué más prácticamente podemos hacer si queremos bendecir nuestra casa? Bueno, es activar la capacidad para prosperar en todas las áreas. Cuando tú entiendes que la bendición de Dios va más allá de recursos materiales, cuando entiendes que tu legado y tu herencia va más allá literalmente de casas, terrenos, negocios o dinero. Cuando entendemos que la bendición de Dios es algo integral, que incluye todas las áreas de la vida, que incluye obviamente la parte espiritual, la parte física, la parte emocional, la parte intelectual, la parte obviamente social, la parte, pues, sí, ciertamente económica, familiar. Cuando nosotros, amados, somos el primer ejemplo
de lo que representa una bendición integral. Es decir, nos enfocamos a que no solamente nuestros hijos prosperen en lo económico, sino que también prosperen en las demás áreas. Sea gente obviamente de beneficio, de bendición, que tenga obviamente un esquema de aporte en todas las cuestiones, que podamos entender, amados, que literalmente en casa somos los que tomamos la mano de Dios y tomamos la mano de nuestra familia para unirlos, para presentarlos, para conectarlos. Somos el primer ejemplo de lo que es vida espiritual y por lo tanto de lo que es familia. Dice Proverbios capítulo 10 versículo 22 que la bendición de Dios, ¿la qué? Es la que enriquece nuestras vidas. Y no añade tristeza con ella. Miren, amados, si yo te comentara historias de terror de familias que se han destruido por una herencia material, de hermanos que se han peleado a muerte por un terreno, por una propiedad, y le queremos llamar bendición a algo que destruyó nuestra familia. Cuidado con literalmente distorsionar lo que verdaderamente es la bendición. Pero el último punto para mí es fundamental. ¿Aguantas un punto más? Número 4. ¿Quieres bendecir tu casa? ¿Quieres bendecir tu familia? ¿Quieres ser de bendición? Entonces tienes que aprender, no es algo en automático, a elogiar para dar verdadera herencia. Literalmente tienes que ver, escúchame, esto es fundamental. Tú no tienes que poner la bendición de Dios. Gracias por tu participación. La bendición de Dios en tu casa, la bendición de Dios en tu familia la pone Dios, porque es la bendición de Dios, no es tu bendición. Entonces la bendición de Dios comienza a verlo como una semilla que Dios en su infinita gracia imparte en tu casa. Y tu responsabilidad como padre y madre, como miembro de tu familia, es regar esa semilla de la bendición para que crezca. Regar esa semilla de la bendición para que fructifique. Porque básicamente nuestras palabras, lo que nosotros declaramos con nuestra boca, lo que nosotros confesamos con nuestros labios, se va a convertir en algo que riegue esa semilla para que crezca o que seque esa semilla para que se quede estéril. El potencial de la bendición de Dios está ahí, pero tenemos que aprender a transmitir, aprender a estimular con las palabras, aprender a hablar bien, que por cierto, si me permites decirle, eso es bendición. Hablar bien es bendición, hablar mal es maldición. Si lo analizas, no está tan complicado. Eso es lo que va a marcar el rumbo, el destino. Escucha, los elogios y la admiración que manifestamos a nuestra familia forman el respeto y la confianza con la que cada miembro de nuestra familia va a vivir el resto de su vida para sí mismo y para con los demás. Ahora, vamos a ponernos un poquito más intensos. ¿Aguantas un poquito más? Es que están muy callados y ya me pusieron nerviosos. ¿Todo bien allá adentro? Escucha, cada vez que atiendo una familia que está turbada porque han perdido a los hijos, o porque han perdido el matrimonio, o porque han perdido la relación, escúchame, de verdad, esto te puede salvar el pellejo. Esto puede hacer la diferencia entre un matrimonio fructífero y una familia de éxito a una familia y un matrimonio destruido. Tú no puedes arreglar una familia si primero no arreglas un matrimonio. Ese es el peor error que podemos cometer. Vamos a hacerlo por los hijos. Suena muy bien en el terreno de la práctica. Tú no puedes reconstruir o de alguna manera restaurar una familia si no empiezas por el matrimonio. Y te lo voy a demostrar. Muchas veces, amados, me he encontrado que las personas se frustran por ver que han perdido el matrimonio y la familia. Y no entienden sinceramente por qué. No es una cuestión de maldad. Y la respuesta que he encontrado es: yo no entiendo por qué pasó esto. Si yo nunca le he dicho nada malo, nunca le he insultado, nunca le he ofendido, nunca le he dicho una palabra altisonante, no entiendo por qué se fue, no entiendo por qué desconectó su corazón, no entiendo por qué se alejó de mí, si nunca le he dicho nada malo. Y pensamos que eso era nuestro trabajo. Escucha, ese es el 50% de la chamba. No decirle nada malo al cónyuge o a los hijos no es bendecir tu casa. Es el 50%. El otro 50% tiene que ver con hablar bien.
tiene que ver con algo que literalmente nos convierte en los primeros profetas de nuestro hogar, los primeros que hablamos bien a nuestra casa, los primeros que entendemos, escúchame, que el padre le dice al hijo quién es y si tiene lo necesario para enfrentar la vida. Que nuestras palabras a través del estímulo se convierten en algo fundamental, en especial en los procesos de formación y de desarrollo que se llama afirmación. ¿Cómo se llama? Y el problema es que no sé cómo hacerlo porque nunca nadie lo hizo conmigo. Yo he encontrado personas literalmente, repito, no es maldad, es no sé cómo hablar bien. No sé cómo decir palabras de estímulo, de afirmación, de confianza, de legitimidad, de amor, porque nunca nadie lo hizo conmigo. Y siento que no puedo dar lo que no tengo. Y encontré, amados, que ese es uno de los grandes obstáculos para activar de forma integral la bendición de Dios en nuestro hogar. No podemos dar lo que no tenemos. Y muchas veces nos quedamos a la mitad. Entonces tengo que regresar al principio. Primero lo tengo que recibir yo. Yo soy el primero que tengo que afirmarme. Yo soy el primero que necesito entender que la bendición de Dios es algo que quizás nunca recibí en mi casa, en mi familia. Miren, amados, en el contexto bíblico, la bendición de un padre era indispensable para que a alguien le fuera bien en la vida. Pregúntale a Esaú si no se arrepintió y se jaló los pelos cuando su padre le dijo: no te puedo bendecir, porque él tostoneó su primogenitura por un bendito plato de lentejas. Lloró amargamente, se frustró porque no pudo recibir la bendición de su padre. Pregúntale a José, que tuvo que vivir todo lo que vivió en casa de Potifar y luego en la cárcel para llegar a ser gobernador de Egipto y enfrentar la tentación de darle la mandarina a sus hermanos cuando llegaron, ¿verdad? Y pasar todo eso hasta que llegó su padre y él le pudo presentar a sus hijos y le dijo: tú no te me vas de este mundo hasta que no me bendigas la descendencia. Tú dirás si no es importante en un contexto bíblico la bendición de un padre, las palabras de un padre. Pero hoy en día se ha vuelto un chiste. Hoy en día, amados, si lo analizas, salimos de casa por muchas situaciones que no son correctas. A veces por rebeldía, a veces por incomodidad, a veces lamentablemente por situaciones de huir en un matrimonio que es más bien un escape que realmente una bendición, un desprendimiento. A veces por situaciones, con mucho respeto lo digo, de embarazos o de pleitos o de dificultades, o simple sencillamente sentirme. Y nos salimos de casa sin la bendición de nuestros padres. Y eso, amados, escúchame, se vuelve un estigma. Esto es tan poderoso, la necesidad de ver la bendición del Padre como lo que me habilita para cumplir mi propósito en esta tierra, pero lo que me afirma para saber quién soy. Esto es tan importante que en Marcos capítulo 1 versículo 11 tenemos la historia del bautismo de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan del bautismo de Jesús? Ahora, si tú has estudiado un poco la Biblia, yo soy director y fundador de una universidad cristiana que se llama Espiga, etcétera, etcétera, una universidad teológica, y he estudiado un doctorado en teología, y te puedo decir que teológicamente hablando no existe una razón para que Jesús se bautizara. En el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento, ¿de qué se tenía que arrepentir Jesús? Que era de perdón de pecados, ¿de qué tenía que pedir perdón Jesús? Entonces, ¿por qué caramba se bautizó? Bueno, Jesús dijo, porque el mismo Juan el Bautista le dijo: yo no entiendo, yo no debería ni desatar las correas de tus sandalias. Y Jesús le dice: eso es para validar tu ministerio y eso es para cumplir la ley. Te lo compro, pero espérame. Vamos a ver en este instante la verdadera razón por la que Jesús se bautizó. Porque dice Marcos 1:11 que cuando Jesús se bautiza se abre el cielo. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿te acuerdas? Ahí estaba Jesús. Y vino una voz del cielo declarando: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora escúchame, ¿cuántos milagros había hecho Jesús? ¿Cuántos muertos había resucitado? ¿Cuántos enfermos había sanado? ¿Cuántos paralíticos había levantado? ¿Cuántos demonios había soltado? Te quito el suspenso. 0. No había hecho un solo milagro. Ahora escúchame, Jesús está a punto de empezar su ministerio. Los 3 años más importantes
en la historia de la humanidad. Escúchame, de lo que iba a hacer Jesús dependía el destino eterno de toda la humanidad. ¿Tú te imaginas ese momento para Jesús? Va a enfrentar los fariseos, los saduceos, va a enfrentar el vituperio, el escarnio, va a enfrentar obviamente lo que es la traición de un Judas, la crucifixión, todo el juicio, vamos a decirlo así, falso o injusto, todo lo que tú sabes que todo eso venía porque estaba profetizado, iban a soltarse los dolores de la muerte. Y Jesús está a un pelín de iniciar esos 3 años. Y el Padre, antes de hacer un solo milagro, lo afirma como hijo. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Te digo quién eres y te digo que tienes lo necesario para cumplir tu propósito en esta tierra. Dale un aplauso al Señor, por favor. Me ayuda el grupo de alabanza, please, please, desde el piano y todos los demás de una vez. En el momento que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, escucha estas palabras, dice: ahora sí, échame a los filisteos, a los fideos, a los fariseos, a los feos, a los que terminen eos. Ya sé quién soy y que tengo lo necesario para enfrentar y cumplir mi propósito. Amados, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó la afirmación de su Padre para cumplir su propósito en esta tierra, ¿cómo carambas tú y yo decimos no lo necesito? Que no lo hayas vivido, que no lo hayas experimentado, lamentablemente te va a pasar la factura ahora que tú lo tienes que transmitir. Porque te vas a sentir, es más fácil criticar, es más fácil juzgar, es más fácil corregir, es más fácil castigar. Ahí sí nos sale porque eso es nuestro de por sí, porque eso es lo que nosotros vivimos, porque ese fue nuestro trasfondo, ese fue nuestro ambiente. Sentirnos descalificados, no sentirnos afirmados. Y ahora nos encontramos con el reto de formar una nueva generación. ¿Lo vas a hacer a tu manera o lo vas a hacer a la manera de Dios? ¿Sabes? Hace años en el sureste se nos ocurrió hacer una encuesta. Salimos a las plazas, a los parques, jalamos ahora sí que a muchísimos chicos para ayudarnos. Era una encuesta de 5 preguntas, no tiene caso mencionar las otras, pero hicimos una pregunta que me sacudió la respuesta. Esta encuesta era para jóvenes de 13 a 18 años. Y la pregunta era: ¿a qué es a lo que más miedo le tienes? Piensa o medita en un joven entre 13 y 18 años que le salen las hormonas por las orejas, que es un potencial con patas. ¿A qué le puede tener miedo en esa etapa? Y uno diría, si lo analizas, pues a lo mejor le tiene miedo a la muerte, ¿sabes? A lo mejor le tiene miedo a una enfermedad mortal, a lo mejor le tiene miedo a la cárcel, a lo mejor le tiene miedo, no sé, a una situación obviamente donde pueda perder lo que tiene. El 85%, ¿qué porcentaje? ¿Sabes qué dijo? Que a lo que le tenían miedo era el futuro. No sé si tengo lo necesario para ser un buen hombre o una buena mujer. No sé si tengo lo necesario para ser un buen trabajador, para ser un buen estudiante. No sé si tengo lo necesario para ser un buen esposo, una buena esposa. No sé si tengo lo necesario para ser un buen padre, una sola madre. Porque vivimos en una generación que el 48% nunca ha tenido papá. Y el otro 52%, muchos les tocó un papá alcohólico o drogadicto o violento o inmoral o indiferente o ausente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que venimos de un hogar donde vivimos la afirmación de nuestro Padre? ¿Sabes? La mayoría no lo hemos vivido. Y creo que para lo que Dios tiene para ti en la siguiente etapa, necesitas salir de aquí con la seguridad: ya sé quién soy, ya sé que tengo lo necesario para cumplir mi propósito en esta tierra, y ningún ataque, tentación del enemigo me va a desviar de ese objetivo. Pero necesito salir de aquí seguro que lo que tengo es la bendición de mi Padre. Lamentablemente tu Padre terrenal quizás nunca lo hizo, quizás por ignorancia, quizás por simple y sencillamente nunca le amaneció, o quizás nunca estuvo ahí.
Cuando yo cumplí 3 años de edad, platicaba un poco con su paz, mis padres se divorciaron. Y es toda una historia, ¿verdad? Cuando yo decido entregarle mi vida a Dios y servirle, irme a la escuela bíblica a los 18 años, mi padre me dice: hijo, no cometas ese error. Mira, estudia, trabaja, haz dinero, cásate, ten familia, disfruta la vida, y ya después, si quieres, te vas a servir a Dios. Y yo le contesté a mis 18 años: papá, perdóname, pero yo no le voy a dar las migajas de mi vida a Dios. Y desde los 17 años que me rendí a Él, mi vida ha sido entregada a Él. Si yo dependiera de las palabras, con respeto lo digo, mi padre partió hace 25 años, toda una historia de esta tierra, partió con Cristo. Si yo hubiera aceptado esas palabras y abrazado esas palabras, quién sabe con quién estarían hablando ahorita. Pero muchos de nosotros seguimos con el estigma de no sé quién soy, no sé si voy a llegar, no sé si lo voy a lograr. Y necesitamos romper ese límite, ¿sabes? Puestos de pie, familia. Quiero pedirte que cierres tus ojos, que abras tu corazón y que medites un instante. ¿Cómo te fue a ti en la feria? ¿Qué tanto puedes reconocer que la bendición y afirmación de tu padre marcó en el sentido positivo tu vida? A lo mejor para muchos de nosotros, lo mejor que nos pasó es que no nos dijeran nada. A otros quizás nos maldijeron o hablaron mal. Cuando yo decido irme a la escuela bíblica, mi madre, que amo con todo mi corazón, que en unos días cumple 80 años y que ha sido toda una historia, me dijo: te vas a arrepentir toda la vida de irte a servir a Dios. Vas a venir de rodillas a pedirme perdón, porque vas a andar de puerta en puerta vendiendo libros. Ahora ya sé dónde salieron los libros, fíjate. Me vio cara de testigo de Jehová, ¿no? Si yo hubiera dependido de esas palabras para forjar mi destino, no sé qué hubiera sido de mí. Pero necesitas, cierra tus ojos un instante, con sinceridad. Si tú nunca, este es un llamado del cielo, si tú nunca recibiste de tu Padre terrenal la bendición de las palabras de afirmación, si tu Padre terrenal nunca te bendijo y te dijo: hijo, yo te bendigo, lo vas a lograr, vas a llegar, tienes lo necesario, vas a cumplir tus propósitos, vas a cumplir tus sueños, vas a ser una persona trascendente en esta tierra. Si nunca tu Padre terrenal afirmó tu vida con palabras, si tú no saliste de tu casa seguro de la bendición de tu Padre y has pasado gran parte de tu vida, como dice la canción, a todo pulmón, dependiendo de tus fuerzas, siempre con la sensación de no sé si voy a poder, no sé si me va a alcanzar, no sé si voy a llegar, no sé si tengo lo suficiente. Hoy hay un llamado del cielo, tienes que activar tu voluntad. Y si quieres hoy cerrar ese capítulo y activar ahora la bendición de tu Padre Celestial para cumplir cabalmente tu propósito en esta tierra, por favor, sal rápidamente de tu lugar ahora. Ven, ven.